La mayoría sabe lo que significa cuando alguien es descrito como un estafador. Es una abreviatura de hombre de confianza, similar a un estafador en la actualidad. Individuos que recurren al engaño y la astucia para su propio beneficio. La estafa suele ser sobre la avaricia y es una forma de defraudar a alguien para obtener su dinero. Aunque hoy asociamos las estafas con los teléfonos y la tecnología moderna, han existido durante cientos de años. Viajemos a la Edad Media y conozcamos algunos estafadores de la época. Nos encontraremos con un falso príncipe maldito, inspectores gubernamentales sospechosos y panaderos dudosos. Bienvenidos a la locura medieval. Malos panaderos. Es un hecho bien conocido que los medievales comían muchísimo pan, por lo que los panaderos necesitaban hornear mucho pan para mantener a sus clientes contentos. En el siglo XIII, en la Inglaterra medieval, se implementaron leyes para controlar el peso, precio y calidad del pan y la cerveza. De hecho, la primera ley para controlar la producción y venta de comida británica regulaba el tamaño del pan y la cerveza, con multas y castigos para los infractores. Era necesario que todos pudieran comprar pan, y dado que el precio debía mantenerse constante, se ajustaría el peso de cada barra. Cuando el precio del grano subía, se tenía que reducir el peso del pan. Muchos panaderos sin escrúpulos intentaban engañar a sus clientes agregando cosas al pan para aumentar su peso. A veces añadían cosas como tiza o incluso tierra. En un caso, en 1388, un panadero en Londres llamado John Gibb fue aún más lejos al agregar hierro a su pan. Algunos panaderos se mudaban fuera de la ciudad y enviaban a sus sirvientes a entregar los lotes para evitar ser atrapados. Se registró a un oficial diciendo que, cita, «Estos panaderos fraudulentos que llevan a cabo su negocio en secreto se esconden como zorros». En 1327, el panadero John Bird creó una astuta estafa. En su tienda, como en muchas otras, las personas podían venir y hacer su propio pan. Traerían su propia masa y la colocarían en una tabla para moldearla. Debido a que los medievales eran personas muy higiénicas, habría una pequeña trampa en la tabla de moldear para atrapar ratones y ratas. Bajo la mesa, un pequeño espacio con puertas se abriría y el ratón caería adentro. En la tienda de John, uno de sus sirvientes se escondía bajo la mesa y pellizcaba pequeñas cantidades de masa a través de las puertas trampa. Eventualmente, estas piezas de masa se acumularon, pero el sirviente fue atrapado escondido con una gran cantidad de masa. El concejal y el alcalde iniciaron una investigación que reveló que había otros 9 panaderos, incluyendo 2 mujeres, en Londres cometiendo el mismo fraude. Los pellizcadores de masa fueron encarcelados y enjuiciados. Todas sus tablas de moldear fueron destruidas y los criminales fueron llevados al pilón, donde se les colgó la masa alrededor del cuello y fueron humillados públicamente y dejados a la merced de las multitudes durante el día. Se les advirtió que si reincidían en el delito, serían exiliados de la ciudad. Absolutamente loco, otros estafadores también estaban trabajando en Londres. En una ciudad tan grande y poblada, era más sencillo. En pueblos pequeños, era más difícil defraudar a la gente cuando todos se conocían. En esos lugares, los estafadores eran más probablemente extraños de fuera de la zona. En 1316, un hombre llamado Alan Le Soper vendía lo que parecían ser ollas de latón en la ciudad. En realidad, Alan trabajaba en ollas de metales de baja calidad, poniéndolas en el fuego para que parecieran hechas de latón. Cualquiera que comprara una se la llevaría a casa y después de ponerla en el fuego para usarla, se encontraría con un pedazo de basura derretido e inútil. Taberneros y otros añadían colorante al vino de mala calidad para que pareciera bueno y mezclaban vino agrio con vino bueno para disimular el sabor. Los comerciantes podrían añadir suciedad a especias como la canela. Mendigando. En 1380, 2 hombres estaban mendigando en las calles de Londres. Sus nombres eran Richard Lingham y John Ward. La historia que había estado circulando era que los 2 hombres eran comerciantes y habían sido atacados por ladrones que les robaron todo lo que tenían y les cortaron la lengua como medida de precaución. Los 2 mendigos llevaban la lengua de John con ellos en un pequeño gancho y para aquellos que podían leer, había una pequeña nota adjunta que decía, cito, «Esta es la lengua de John Ward». Aunque muchos eran analfabetos, la sola existencia de la escritura junto a la lengua la hacía parecer especial. Los hombres abrían sus bocas para rugir y mostrar que les faltaban las lenguas. Sin embargo, las autoridades de la ciudad se percataron de que todo era una farsa. Claramente,
Los hombres tenían lenguas ya que confesaron durante el interrogatorio tras su arresto. Estuvieron 3 días completos en el cepo y luego fueron encarcelados. En la Edad Media, los falsos mendigos eran despreciados. Se aceptaba que mendigar era la única forma en que algunas personas vulnerables podían sobrevivir. Al fingir, estos 2 hombres se aprovechaban de ese hecho y se les trataba en consecuencia. Estafadores falsos de Shandy. Hay muchas otras historias sobre personas que pretenden ser alguien o algo que no son. Sin internet o identificaciones, era difícil verificar la identidad de alguien. La mayoría de las personas probablemente serían bastante confiadas, y si alguien fuera lo suficientemente astuto, podría aprovecharse de ese hecho. Como el hombre que fingió ser un sargento del sheriff de Londres y se dedicó a multar a los panaderos. O el que dijo ser un funcionario del alcalde. Andaba por las tabernas comprobando que se seguían las regulaciones. En ocasiones, se infringían las directrices, y el falso inspector aceptaba sobornos de 6 o 12 peniques para ignorarlo, sin ser siquiera un funcionario real. Otro impostor descarado se declaró el encargado de la cerveza del Palacio Real. Fue atrapado yendo a diferentes posadas y confiscando barriles de cerveza, diciendo que, cito, «Esta cerveza es necesaria para el rey y me la llevo conmigo. Se te pagará por ello más tarde». Un estafador se hizo pasar por conde. Huyó a Londres porque el rey quería que se casara con una dama de compañía de la reina, pero él se negó. Logró que la gente lo ocultara y cuidara en sus hogares. Un comerciante le permitió quedarse en su casa y dormir con su hija, porque el falso conde dijo que ella era más hermosa que la dama de compañía de la reina y quería casarse con ella en su lugar. Algunos incluso llegaron a afirmar que eran reyes reales, como Perkin Warbeck, quien pretendía ser uno de los príncipes de la Torre, o Giano de Guccio de Siena, primero Talia, quien afirmaba ser el rey Juan I de Francia y Navarra. El verdadero Juan había muerto con solo 5 días de edad, y fue la persona más joven que jamás haya sido rey de Francia. Circularon rumores de que estaba vivo, y Giano afirmó ser el legítimo heredero al trono. Jugando alrededor era un viernes del año 613 en la ciudad de Harán, al sureste de Turquía. Siendo viernes, día de oración congregacional islámica, todas las mezquitas de la ciudad estaban llenas de fieles adoradores. Realizaban sus abluciones rituales y desplegaban sus alfombras de oración. Pero uno de los congregantes no encajaba del todo. En realidad era un mono. Vestía ropa opulenta y perfume de príncipe real, como un hombre. La silla de montar en la mula que montaba estaba hecha de oro finamente decorado. Lo escoltaban esclavos indios que cargaban sus zapatos y su alfombra de oración. Al entrar a la mezquita, el mono realizó la oración de saludo habitual antes de usar sus cuentas de oración en su contemplación personal. Mientras los fieles observaban asombrados y la multitud crecía, los sirvientes del mono comenzaron a difundir una historia por la mezquita. No era realmente un mono, decían. En realidad era un príncipe importante y provenía de uno de los reinos indios más ricos. La esposa, celosa de su atractivo y piedad, lo convirtió en una bestia con una maldición. Conforme avanzaba la historia, el mono se cubrió los ojos con un pañuelo y empezó a llorar. Los esclavos leales relataron que la esposa del príncipe retenía su vida como rescate, jurando no romper la maldición hasta recibir una gran cantidad de oro. Fue ciertamente afortunado entonces que los reyes de India casi hubieran reunido la gran cantidad, aunque necesitaban solo un poco más. ¿No sería maravilloso si la gente de Harán pudiera ofrecer algo de su dinero para ayudar al virtuoso príncipe en un día tan santo a cambio de las bendiciones de Alá? El engaño funcionó, y el simio principesco y sus seguidores se llevaron una pequeña fortuna. Pero no fueron engañados por un compañero de viaje a Harán, un hombre llamado Al-Jalbari, quien había visto a través de la triste historia del pobre príncipe maldito, que en realidad era solo un simio bien entrenado. Esta historia fue contada más tarde en un libro escrito por Al-Jalbari, ahora conocido como el libro de los charlatanes. Se dijo que fue escrito a petición de Rakan al-Din, un gobernante turcomano. En él, Al-Jalbari, un erudito y explorador de Damasco, Siria, expuso el fraude que había visto practicado por alquimistas y cambistas. De hecho, describió a los alquimistas como conocedores de 300 formas de hacer tontos y se burló de ellos diciendo que cualquiera que supiera cómo convertir metal base en oro nunca revelaría un secreto tan rentable. Al-Jalbari estaba bien familiarizado con diversas áreas del conocimiento, como la medicina, la astrología y la geomancia, lo cual era evidente por sus precisas descripciones de fórmulas y alusiones. El libro es muy ameno, con historias de enérgicos bandidos y falsos santos que fingían tener halos llenando redecillas con luciérnagas.
Hombres fingiendo ser curanderos cubren a sus ayudantes con mandrágora, puerros y vitriolo verde, luego los bañan en agua caliente para simular que han sido sanados. El texto contiene instrucciones para falsificar mapas, simular una cabeza decapitada que habla y fabricar especias y joyas falsas. Nadie quiere ser víctima de una estafa, pero es divertido saber que han existido por siglos, y creemos que nunca seríamos tan ingenuos como para caer tan fácilmente. Comenta si crees que ese es el caso o no. Gracias por ver este video, y nos vemos la próxima semana para otro. ¡Saludos!